estamos en los últimos días. Nuestros huéspedes, el cardenal Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, de la República Democrática del Congo y presidente de SECAM, el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Su Excelencia Andrew Nkea Fuania, arzobispo de Bamenda, Camerún, miembro de la Comisión de Información y del Consejo Ordinario del Sínodo. Su Excelencia Franz Josef Overbeck, obispo de Essen, y el reverendo Clarence Sandanaray David Hassan, director del Centro Católico de Investigación de Kuala Lumpur. Y como siempre, el doctor Paolo Ruffini, Sheila Pires, a la cual cedo el uso de la palabra. Gracias, Sheila. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Voy a informarles acerca del trabajo de esta mañana. En el aula estaban presentes 343 miembros y también el Papa Francisco. Tal como ayer, los círculos menores tuvieron lugar ayer tras la presentación del proyecto del borrador del documento final. Por lo tanto, esta mañana todas las intervenciones libres se centraron en el borrador del documento. El texto fue, por lo general, apreciado por su equilibrio, su profundidad y densidad. Sin embargo, se brindaron algunas sugerencias y propuestas. Ha habido 40 intervenciones sobre los varios temas relacionados con la sinodalidad abordados hasta el momento. Entre ellos está el tema de la juventud y con la petición de uno de los miembros más jóvenes del sínodo que lanzó un llamamiento a los padres y las madres sinodales con vistas al post-sínodo. Dijo, por favor, no dejen a los jóvenes de lado, sino caminen con nosotros, porque nosotros queremos caminar con ustedes. Otras intervenciones hablaron del papel de la mujer en la Iglesia, reiterando su importancia fundamental, y luego del papel de los laicos, de las conferencias episcopales, de los sacerdotes, de la vida consagrada y de las pequeñas comunidades cristianas. También esta mañana se ha planteado en la sala del sínodo la situación actual, con la invitación a la Iglesia a reiterar un no fuerte y claro contra la guerra. Debemos seguir pidiendo e implorando que se ponga fin a estos conflictos, se dijo. De lo contrario, se ha dicho, ya no quedará ningún ser humano vivo que pueda leer este documento. Ahora quisiera ceder el uso de la palabra al doctor Ruffini. Gracias. Muy brevemente, en las próximas horas, esta tarde, mañana por la mañana, se dedicarán a la elaboración de los modi de parte de los círculos menores. A finales de la mañana, el padre Giacomo Costa explicó las modalidades para esta fase de las labores. Se trata de propuestas concretas de modificación, añadidos, sustitución de frases en los párrafos. Hay modi colectivos de los círculos e individuales. Los colectivos se adoptan en los círculos individuales. Cada miembro está invitado a plantear su propuesta. Se votan los modi de forma separada con una mayoría de 50+1 de los participantes miembros del círculo. Y solo los miembros pueden votar para expresar el discernimiento del grupo, del círculo. Los modi tendrán que ser entregados antes del final de la mañana de mañana. Cada miembro puede enviar también un modus individual. Y los colectivos del círculo evidentemente tendrán un peso mayor. Añadir que el borrador del documento final fue redactado en italiano como lengua oficial. Se ha traducido al mayor número posible de lenguas para facilitar el discernimiento de los miembros. Entre las lenguas están también el ucraniano y el chino, lo que ha sido muy apreciado por los ucranianos y los chinos presentes en el sínodo. Gracias.
doctor Ruffini, por esta explicación para también entender qué son estos modi, cómo se incluyen en el documento. Como decía antes, está con nosotros el cardenal Fridolin Ombongo, franciscano capuchino. El cardenal es conocido por sus posturas decididas en favor de la justicia social, en contra de la corrupción, la defensa de los derechos humanos y su compromiso con la construcción de la paz en un país caracterizado por la inestabilidad política. Tiene una voz muy importante en la realidad del Congo, donde ha luchado para proteger a los más vulnerables, ha criticado la extracción incontrolada de los recursos naturales del país y de su impacto en las comunidades locales, especialmente en aquellas áreas ricas en minerales. Y con la Conferencia Episcopal de Congo presidió la Comisión Justicia y Paz durante 8 años, así como para los recursos naturales. Nos encontramos en los últimos días de sínodo. ¿Nos puede decir, Eminencia, si usted está satisfecho con cómo ha ido esta asamblea sinodal y las conclusiones a las que se acerca? Muchísimas gracias. Yo procedo de un país que hoy se considera como tierra de misión. Es decir, nuestra iglesia hasta poco tiempo ha sido una iglesia de misioneros que tiene que ajustarse ahora a la realidad del contexto sociocultural. La convocación del sínodo sobre la sinodalidad ha sido acogida en África, en el Congo en particular, como un kairos, ver juntos cómo imaginarnos una nueva forma de ser iglesia en este contexto sociocultural en África. Y es con esta esperanza que yo vine a este sínodo. Llevamos 3 años trabajando, desarrollando este sínodo y ahora nos encontramos en el último tramo. El domingo se va a clausurar el sínodo. En este momento yo me siento muy satisfecho. Este sínodo, que había sido convocado para desarrollar una nueva forma de ser iglesia y no para solventar problemas particulares que sí que los hay, pero este sínodo permaneció fiel a esta idea y puedo decir que hoy, en el momento en el que estamos, la noción de sinodalidad, esta nueva forma de ser iglesia, pues es algo que hemos adquirido. Y luego habrá, más elementos particulares que saldrán después del sínodo. El sínodo, lo que hemos definido, cuando volvamos cada uno a su casa, a su iglesia, y también tenemos que imaginar cómo aplicar todo problema que pueda surgir. Así que sí, yo soy feliz que con la mirada puesta en la sinodalidad, en el objetivo que se había marcado en el Congo, pues yo creo que intentaremos en esta dinámica, cómo ser Iglesia Católica de una forma diferente. Así que yo siento un sentimiento de satisfacción. Muchas gracias, Eminencia. Usted dice la sinodalidad ha sido adquirida y se puede afirmar. Luego, cada uno en su iglesia particular podrá adoptar esta nueva forma de ser iglesia propuesto por el sínodo. Quisiera dar el uso de la palabra a otro huésped de África, el Monseñor Andrew Nkea Fuania de Camerún y de Bamenda,
Como líder eclesial, Su Excelencia Fuanía a menudo ha hablado de la necesidad de paz en el Camerún, especialmente en el marco de la crisis de la parte anglófona, que vio tensiones entre la parte central y la parte anglófona del país. Su Excelencia fomentó también iniciativas por la justicia social, ayuda a los más pobres y los más vulnerables de su ciudad. Desde abril de 2022 es presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún. Su Excelencia Nkea Fuanía nos hablará del aporte africano al sínodo a partir de las comunidades de base y los catequistas. Excelencia, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi sentimiento es un sentimiento de gratitud, de agradecimiento de cara a este sínodo sobre la sinodalidad, en el que ya llevamos 3 años trabajando. Ha sido un ejercicio muy bello, ¿no? En el marco de la Iglesia Católica, lo que hemos vivido en los últimos 3 años. La sinodalidad es un signo escatológico para todos nosotros que procedemos de tantas partes diferentes del mundo, con ideas diferentes. Lo que decía Isaías, de hecho, se ha ocurrido. El león y el oso estarán juntos con el cordero, con el ternero, perdón. Y todos nosotros, miembros del sínodo, albergamos la esperanza de poder volver a casa como embajadores activos de la sinodalidad, porque la sinodalidad es la forma que todos estamos llamados a seguir, toda la Iglesia. Y creo que la sinodalidad realmente supone el futuro. Para nosotros en África, la sinodalidad, sobre todo de la comunidad de la que yo procedo, significa rechazar totalmente el individualismo. Es una llamada a la vida comunitaria, a un camino común. Y eso es muy importante para nosotros en nuestras pequeñas comunidades cristianas, que rechazan el individualismo totalmente, porque estas comunidades empiezan en las propias familias, en las misiones, para luego alcanzar el nivel de la parroquia, de la diócesis, a nivel luego continental y el nivel universal de la Iglesia. Esto es muy importante para nosotros porque en estas pequeñas comunidades cristianas todos nos conocemos y estamos viviendo un boom del catolicismo. Nuestras iglesias en África están llenas, pero nuestra preocupación es cómo podemos hacer para que nuestras iglesias sigan llenas incluso en el futuro. Pues lo podemos hacer a través de la sinodalidad, que es algo vivo en estas pequeñas comunidades cristianas, porque no vivimos como cristianos católicos anónimos. Todos nos conocemos en nuestras comunidades cristianas, por pequeñas que sean, y este es un gran tesoro. Un segundo punto en el que quisiera hacer hincapié es el rol de los catequistas, porque son sumamente importantes y desempeñan un papel fundamental. Y esto es lo que viven nuestras iglesias, porque ellos están presentes a todos los niveles, en las misiones, en las parroquias, y a veces cuando escuchamos acerca de problemas relativos a la participación de las mujeres, para nosotros es algo raro, porque a donde nosotros son las mujeres las que manejan las iglesias. Las catequistas que enseñan en las comunidades, en las misiones, son mujeres. Así que para nosotros es un aspecto sumamente importante, ¿no? La iglesia sinodal, estar juntos en nuestras comunidades, en nuestras misiones, en nuestras parroquias. Y queremos seguir caminando en esta dirección. Una iglesia sinodal como una nueva forma de ser iglesia, pues puedo decir que África es realmente un lugar especial para la sinodalidad. Es un lugar fértil para la sinodalidad, también de cara a la paz, porque en el marco de nuestras pequeñas comunidades conseguimos solventar nuestros problemas de una forma pacífica. Sinodalidad, presente y futuro, camino común, colectivo,
que vive y crece, en el que las mujeres desempeñan un papel fundamental. Ahora pasemos de África a Europa. Vamos a Alemania con su excelencia Franz Josef Overbeck. Su excelencia estudió teología y filosofía en la Universidad de Münster, en el colegio alemán, y luego hace 35 años fue ordenado aquí en Roma. El Monseñor Franz Josef es el presidente de Adveniat, una organización que se ocupa de ayudas a la Iglesia de América Latina, una de las mayores obras caritativas de Alemania, que se centra en la educación, ayuda social en los países latinoamericanos. Excelencia, en el mundo occidental, y no solo, estamos viviendo una temporada de postsecularismo, ¿no? Así que deberíamos volver a empezar un proceso de inculturación a todos los niveles. Queridos hermanos, queridas hermanas, en Alemania estamos viviendo otra cultura. Después de tantos años de ser católicos o protestantes, ahora tenemos 84 millones de habitantes y la mitad son personas sin fe, sin religión, sin Dios. Y esto nos hace plantear preguntas. Y la otra mitad somos católicos o protestantes, sin olvidar la presencia de más de 4 millones de musulmanes que están trabajando con nosotros. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia Católica en este ámbito tiene que reinculturarse en una realidad post-secularizada. Eso significa que hay que repensar las estructuras. A las parroquias acuden los mayores y pocos jóvenes para algún evento litúrgico. Pero las nuevas pequeñas comunidades que están en África, por ejemplo, están trabajando, pero no se perciben por todos. Por el otro lado, existe otra secularización, no solo de parte de las mujeres, sino de los hombres también. No se habla tan solo de las mujeres, se habla de la calidad, ¿no?, de ser hombres y mujeres en una sociedad tan compleja. Nosotros ya hemos experimentado esto el año pasado y hoy. Es decir, la necesidad de volver a evangelizar después de siglos de cristianismo. Pues, ¿qué significa esto? Pues significa brindar una nueva respuesta sobre el rol de la mujer en la Iglesia. Y hasta ahora no hemos encontrado una respuesta sobre la falta de sacerdotes. Faltan sacerdotes, párrocos en las parroquias. ¿Esto qué significa también para la cultura litúrgica? Lo que yo siempre digo, en esta época de la postsecularización hay una tensión entre la estructura por un lado y la nueva espiritualidad por el otro. Esto es lo que estamos viviendo. Por ello, la sinodalidad es algo que ya estamos viviendo. Por ejemplo, nuestras estructuras parroquiales ya son sinodales desde hace 50 o 60 años. Nuestra estructura como conferencia episcopal también, después del gran escándalo de los abusos, hemos desarrollado toda una reflexión
sinodal sobre todas esas estructuras sinodales que ya tenemos. Así que es otra característica, ¿no?, de nuestras culturas, ¿no?, como somos cristianos. Gracias, Excelencia. Ahora escuchemos al reverendo Clarence David Hassan, que nació en Kuala Lumpur, fue ordenado allí en el 97 y allí desempeña su ministerio. Durante 8 años fue el secretario de la Oficina de las Cuestiones Teológicas de la Federación de las Conferencias Episcopales Asiáticas, director del Centro de Investigación Teológica de la Arquidiócesis y participa en el sínodo como testigo del proceso sinodal. Antes decíamos que los cristianos suponen una minoría en Asia. Viven su fe entre mayorías budistas, islámicas. Antes usted me decía en este marco, ¿no?, es muy importante el diálogo ad intra, pero también ad extra. Gracias, Cristiane. Buenos días a todos y a todas. Voy a hablar en inglés. Yo procedo de Asia y siempre me he preguntado qué es lo que trae hacia este camino sinodal. Los cristianos suponemos una minoría y esta es la lupa a través de la que miraremos a Asia. ¿Cuál es la unicidad de la Iglesia de Asia en este contexto de camino juntos? Aparte de Filipinas y Timor-Leste, con una mayoría cristiana, en las demás partes de Asia nosotros suponemos una minoría. Y esto significa que ser una minoría nos lleva a vivir juntos con otras religiones. En este proceso de sinodalidad, en esta coexistencia con otros como minoría, tenemos que asumir otras perspectivas, ser sinodales ad intra y también preguntarnos cómo vivir la sinodalidad ad extra, es decir, con los demás. Muchos dirán que la fe está muy viva en Asia. Pero esto no significa que los otros problemas de la secularización y otras cuestiones no falten en Asia también, tal vez a niveles diferentes. De todos modos, una de las cosas que ocurren en Asia es que el espacio público para la expresión de la fe parece estrecharse cada vez más, reducirse cada vez más. Y esto se debe al extremismo político y también al religioso. Y en este marco hay que estar en diálogo, abrir un diálogo, estar en armonía. Algunos dicen que el diálogo es una opción, pero si me lo permiten, en Asia el diálogo no es una opción. El diálogo y la armonía son una cuestión de supervivencia para poder coexistir con los demás. El diálogo no es una novedad, es una necesidad y forma parte de la experiencia que vivimos todos los días, porque venimos de una cultura muy pluralista, con tradiciones y culturas diferentes. Así que es necesario buscar la armonía, es necesario vivir todos juntos. Y de esta forma la sinodalidad supone el fundamento de todo esto, porque nos percatamos de que los matrimonios entre culturas y credos diferentes están aumentando. Los niños que nacen en estas familias aprenden a respetarse mutuamente, a estar en diálogo unos con otros de una forma respetuosa. Así que yo creo que la sinodalidad es la base. Ahora no voy a pormenorizar porque muchas cosas ya se han dicho, pero en la familia misma nosotros tenemos una experiencia de sinodalidad. Este camino sinodal no es algo nuevo en muchos países asiáticos porque ya existe y sigue arrojando frutos, enriqueciendo la Iglesia. El segundo punto en que quisiera hacer hincapié no se refiere tan solo a la vida vivida. Veniendo de un país a minoría cristiana, esto nos lleva también a considerar la teología. ¿Cómo hacemos teología desde el punto de vista de la vida
con otros. ¿Qué significa evangelizar en lugares en los que no se puede evangelizar de una forma pública? ¿Qué significa expresar la propia fe en el lugar de trabajo? ¿Cómo se viven los valores del Evangelio? Estas son cosas de las que a veces queremos hablar, también para entender cómo la Iglesia puede realmente ser el sal y la luz en muchos lugares del mundo. Y concluir hablando de las migraciones que ha llevado a muchos asiáticos a dejar sus países para ir a vivir en otros países. Son los nuevos misioneros, de hecho, porque cuando se van, no buscan tan solo un beneficio económico, sino que llevan consigo también su fe. Y en muchos lugares del mundo, las iglesias están animadas por muchos asiáticos que juntos con otros contribuyen a mantener viva la fe. Gracias, una aportación realmente rica y enriquecedora. Gracias. Abrimos a las preguntas ahí al fondo. La primera pregunta. Mi pregunta va dirigida al obispo Overbeck. Antes que nada, gracias de parte de toda la Iglesia global, porque muchos han vivido la generosidad y la bondad de la Iglesia alemana en los países en vías de desarrollo. Así que gracias. Y también quisiera pedir disculpas por algunas críticas injustas lanzadas en contra de la sinodalidad de la Iglesia, que a mi modo de ver tiene por objetivo tan solo infravalorar y dañar el proceso sinodal lanzado por el Papa Francisco. Aquí estamos para vivir la sinodalidad en su próxima fase. ¿Puede compartir usted algunas luces, algunas pistas de cómo se va a poder vivir la sinodalidad en los años venideros? Gracias por su pregunta y gracias por este consuelo que voy a llevar a Alemania conmigo. Yo creo que es muy importante hoy considerar los intentos que se han hecho aquí en Roma. Estoy pensando que primero hay que entender cuál es el rol de la mujer en la Iglesia. Para mí es un tema sumamente importante, ¿no? Considerando el tema de la falta de sacerdotes, quién se ocupará de la labor pastoral. En mi diócesis, por ejemplo, hay que implicar a las mujeres en las actividades pastorales y luego estar con los demás, predicar. Este es un aspecto a profundizar a mi modo de ver. Otra cosa, pues tenemos que tener mucha paciencia con los caminos en el seno de la Iglesia. Y otra cosa de la que hablaremos en la tarde, porque hemos arrancado el proceso sinodal, pero se necesita tiempo. Sin embargo, estoy convencido de que el desarrollo de una nueva cultura para nosotros significa entrar en contacto con nuestras tradiciones más antiguas, por ejemplo, la música, el arte, para intentar entender cómo se puede contribuir, ¿no?, a la liturgia, recordando que esto nos puede poner en contacto con los jóvenes en la celebración de la liturgia. Creo que estos son los puntos en los que nos centraremos para poder caminar juntos con el resto de la Iglesia. Y Castañaro, que no ha estado presente durante unos días. Mi pregunta es para el Monseñor Omongo. Si lo he entendido bien, usted dijo que este sínodo es exitoso, está teniendo éxito porque está ayudando a la Iglesia y evidentemente a las personas presentes en el sínodo a compartir una nueva forma de ser Iglesia. Si lo he entendido bien, una nueva forma que se
puede resumir con unidad en las diferencias. Entonces, mi pregunta es una pregunta ya planteada. ¿Y si hoy Roma autorizara a una iglesia local, por ejemplo, una iglesia canadiense, a ordenar mujeres diáconos sin que esto se generalice? ¿Cómo lo viviría esto? ¿Lo viviría usted como una ruptura de la comunión o una expresión de legítima diversidad en el seno de la iglesia? Merci beaucoup pour la question. Le diaconat. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el diaconado existía al comienzo de la iglesia, no es nada nuevo en absoluto en la iglesia. Las iglesias de África y yo personalmente no nos oponemos a la posibilidad de estudiar como fue al comienzo de la iglesia, considerar esta apertura a tener mujeres diáconos. Yo creo que deberíamos estudiar esto. ¿Qué queremos decir por diaconado? Al comienzo de la iglesia se trataba de un servicio a la comunidad, no tenía nada que ver con el sacerdocio. No era la primera etapa del sacerdocio. Así que el diaconado como servicio estaba abierto también a las mujeres. Con el paso del tiempo sabemos que hubo una evolución y hoy el diaconado se considera como la primera etapa del sacerdocio. Está el diaconado, el sacerdocio y el episcopado. Y puesto que el diaconado sigue siendo una realidad conectada al sacerdocio, hay otra cuestión teológica que surge. Nosotros confiamos en la comisión creada por el Papa, por la Iglesia, que está estudiando profundamente todas estas cuestiones para aclararlas. Y si el Papa mismo opina que hay que estudiar esta cuestión y si él eligiera, no optara por esto, pues nos quedaríamos todos contentos. Él es el Santo Padre y nosotros le seguimos. Así que para nosotros no existen dificultades. Sin embargo, hay que estudiar bien la cuestión, diaconado como servicio o diaconado como primera etapa del sacerdocio. Mi pregunta va dirigida a la doctora Sheila y para quienes puedan contestar. De cara al borrador del documento, ¿están satisfechos con los resultados de este documento? ¿Qué indica este documento? Sabemos que todavía es un borrador, pero ¿qué indica? ¿Qué señala? Gracias. Muito obrigada pela Muchas gracias por la pregunta. Sí. Cierto, es un borrador, la reacción fue positiva porque el lenguaje del documento es un lenguaje sencillo que ayuda a todo bautizado, todo miembro de la iglesia. Como habíamos dicho al comienzo, ayer fue un día de retiro para reflexionar, pensar, leer, profundizar, ¿no? Examinar, analizar el contenido del documento. Y esto es lo que hicimos ayer. Y esta mañana muchos de nosotros compartimos nuestras impresiones, nuestras ideas y sugerencias. Lo que se puede reforzar, lo que se puede modificar. Así que puedo decir que por lo general hay satisfacción con el documento. Gracias. Liz, un poquito por cada lado. Buenos días, Liz Allen. Mi pregunta será en inglés y es para el obispo Overbeck y el cardenal Amongo. Como ustedes han dicho,
forman parte del proceso sinodal y este proceso sinodal ha intentado identificar una nueva forma de ser iglesia, escuchando también las voces de personas que se han sentido excluidas, inclusive miembros de la comunidad LGBTIQ. Y ha habido posturas muy diferentes sobre estos temas. ¿Nos pueden decir algo más acerca de cómo el proceso sinodal, el diálogo con otros miembros y participantes del sínodo puede que haya cambiado sus perspectivas, sus puntos de vista sobre estos temas? Gracias. Bueno, nosotros vivimos en culturas muy diferentes, muy diversas, en relación también a la comunidad LGBTIQ y el respeto de todas las personas, todos los géneros. Es algo que vivimos desde hace años y son interrogantes nunca, o sea, de los que se habla en el seno de la Iglesia. Ha habido aclaraciones también a nivel de la pastoral en nuestras diócesis con resultados diferentes. Como dice el Papa Francisco, hay que respetar a las personas ante nosotros. Así que pido a todos, ¿no?, como obispo de Essen y como ordinario militar, yo siempre planteo estas preguntas. Podría ser una buena idea seguir con estas reflexiones y tenemos que ser sinceros de cara también a lo que ha ocurrido en el pasado. Tenemos que ser sensibles para con estas personas porque Dios cuida de todos. Así que la Iglesia tiene que hacerlo también. Muchísimas gracias, Michael Enns. Para el cardenal Ambongo, Eminencia, en el Observatore Romano, el padre Radcliffe hizo un comentario, una referencia a la respuesta de Fiducia Supplicans, un comentario en el que mencionó el dinero que procede de Rusia, los países del Golfo, y dice que dietro la respuesta africana, Fiducia Supplicans. ¿Nos puede decir algo? Porque usted estuvo implicado, ¿no?, en la respuesta. Bueno, de hecho, no es este el tema de nuestro encuentro. No estamos aquí para hablar del sínodo, pero su eminencia, si quiere, puede contestar. Yo creo que es importante aclarar las cosas, porque si no la gente piensa que estamos escondiendo algo. Nosotros también hemos leído este artículo en el que se nos acusa haber conseguido dinero de Rusia, de las monarquías del Golfo y de los Estados Unidos a través de las iglesias pentecostales. Nosotros también leímos ese artículo. Sin embargo, nosotros estamos en el sínodo y seguimos las predicaciones y las enseñanzas del padre Radcliffe. Y yo no reconozco mínimamente al padre Radcliffe en lo que hemos leído, escrito en ese artículo. Yo les puedo decir que hoy el padre Radcliffe vino a verme porque había leído el artículo tan solo ayer y se quedó pasmado al leer
estas cosas que se atribuyen a él. Es su tarea como periodistas decir las cosas justas. El padre Radcliffe nunca ha dicho esto. Eso no se corresponde a su personalidad en lo más mínimo. De haberlo dicho en otro lugar, pero él estaba ahí con nosotros y nadie se sintió acusado. No, les prometo que esto no se corresponde a lo que puede haber dicho el padre Radcliffe. Yo no sé quién escribió este artículo, pero yo creo que la intención de este artículo era no crear un accidente que por suerte no ha ocurrido. Diane. Yo tengo dos preguntas. La primera para el obispo de Camerún y para el cardenal Ambongo si desea contestar. Bueno, ustedes han hablado muy bien, ¿no?, de su experiencia aquí en el sínodo, pero hay temas más divisorios, digamos, polémicos sobre la fiducia supplicans, después del sínodo sobre la sinodalidad y fuera del sínodo, porque los fieles católicos que intentan permanecer fieles a las enseñanzas de la Iglesia tienen que confiar en que estos temas más controvertidos no serán gestionados de la misma forma. Y mi segunda pregunta para el obispo Overbeck. Usted ha hablado de la predicación de parte de las mujeres. ¿Pudiera aclarar lo que quería decir? Porque la predicación, o sea, les corresponde a los sacerdotes, al sacerdocio. Así que, ¿en qué escenario podría usted imaginar a una mujer predicando, considerando que esto no forma parte en absoluto de la tradición de la Iglesia? Bueno, al hilo de cómo ha estado trabajando el sínodo de los últimos 3 años, pues es muy importante para nosotros comprender que el proceso tiene que seguir adelante. Hemos emprendido un camino que no se puede interrumpir y estos temas controvertidos, confiados a los grupos de trabajo, todo esto se hace de una forma sinodal. Por eso nos encontramos con los diferentes grupos de trabajo, grupos de estudio. Todos podíamos participar, compartir. Hay diferencias de ideas, pero al final de este sínodo es importante que continuemos a vivir nuestra fe católica y que la Iglesia seguirá siendo una, católica y apostólica. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, Excelencia. Ahora podemos pasar la palabra. Yo había hecho una pregunta también a ¿en qué escenario usted piensa que las mujeres puedan predicar? Porque esto no, la predicación está conectada con la ordenación sacerdotal. ¿Qué significa predicar? En mi diócesis, por ejemplo, tenemos pocos sacerdotes y hay servicios religiosos en los que, o sea, guiados, regidos por mujeres. También los servicios religiosos con los niños, pues de ellos se ocupan las mujeres.
Y nosotros tenemos otra dificultad, ¿no? Tenemos sacerdotes extranjeros que no hablan alemán. Y así que se encargan las mujeres porque no hay alguien más que lo pueda, nadie más que lo pueda hacer. Pero depende. Bien, seguimos con la pregunta siguiente. Gianluca. Gracias. Mi pregunta va dirigida al obispo Overbeck. En Europa hay una idea relativa a la creación de una asamblea sinodal europea que se discutió en Alemania y en Polonia. A su modo de ver, ¿cómo debería ser y qué autoridad tendría que tener esta asamblea sinodal europea? Gracias. Bueno, sabemos que estamos al comienzo, ¿no? Y evidentemente no se puede comparar con los otros sínodos continentales. Sabemos que este estilo de vida católico, esta forma de ser católicos, procede de un continente que tiene una historia muy variada. Por ejemplo, por lo que se refiere a Alemania y los países cercanos a Alemania, no es fácil. Si consideramos también los idiomas que hablamos, si miramos las culturas en las que vivimos, sabemos que hay diferencias enormes del norte al sur, del este al oeste. No es fácil reunir todas estas formas de ser católicos para reunir un sínodo europeo. Tal vez se pueda hacer, pero en América Latina yo tuve una experiencia muy fuerte porque, como saben, soy presidente de Adveniat y como ordinario militar conozco también otros estilos, ¿no?, de estar juntos. Hay muchas formas de ser católicos, por lo tanto, no puedo decir que soy escéptico, pero tampoco estoy seguro de lo que está ocurriendo con este tipo de intentos. Lo hemos hecho para prepararnos a este sínodo aquí antes de venir a Roma. Diferentes modos de compartir nuestras opiniones, etcétera. Y las cosas fueron bien. Pero creo que es algo diferente, ¿no?, lo que se hace aquí en Europa, lo que se da en otros continentes. Tom Rees, Religions News Service, para el obispo de Camerún. ¿Pudiera brindarnos algún detalle más acerca de lo que hacen las mujeres catequistas en relación con los sacramentos? ¿Bautizan o presiden los servicios con las escrituras? ¿Predican? ¿Presiden las comuniones? ¿Pueden estar presentes en las bodas? ¿Qué pueden hacer las catequistas con relación a los sacramentos? Bueno, antes que nada, nosotros tenemos misiones que luego constituyen parroquias, así que el sacerdote no puede estar presente todos los domingos. Esto es imposible porque a veces se tarda horas para llegar a una parroquia y por esto las mujeres se encargan de la catequesis, presiden los servicios del domingo, los funerales. Así que la gente se prepara los sacramentos y luego se llama el sacerdote, pero los servicios los domingos lo hacen los catequistas y las catequistas. Si muere alguien en la comunidad, el catequista se ocupa del servicio del funeral. Por lo que se refiere a los sacramentos, aparte de los casos de peligro de muerte, se puede para el bautismo hay que esperar al sacerdote.
pero si el sacerdote no está, el catequista es el responsable de la comunidad. Hola a todos. Mi pregunta es para el cardenal Ambongo con relación a la sinodalidad y las actividades mineras. El Papa Francisco recientemente ha hablado de una canonización del rey de Bélgica, pero el rey se piensa que fue implicado en un asesinato y el Papa habló de esto con los obispos de su país. Una pregunta excelente, gracias. Yo creo que sobre todo la Iglesia de Bélgica, que constituyó este dossier. Baldovino es el rey de la independencia de Bélgica, así que vino, dio una ponencia y se dice que él concedió la independencia a Congo. Pero sabemos bien que algo ocurrió. El primer ministro Lumumba murió y el Papa expresó este deseo, esta intención de la Iglesia de Bélgica, pero esto también se está estudiando, la causa de beatificación y de canonización eventual. Pero nosotros estamos abiertos, es decir, si la causa funciona, pues para nosotros fue un hombre político, religioso en Bélgica. Tuvo mucho valor, pero no sabemos los pormenores de su vida. Así que si la causa, el estudio funciona, quieren presentarlo, someterlo para la canonización, estamos de acuerdo, pero es cierto que existe una suerte de mancha negra. Así que nosotros también seguimos, como todos, para ver qué será de esta causa. Mi pregunta es para Monseñor Overbeck. Usted ha dicho que es presidente de Adveniat y Adveniat tiene por costumbre visitar diversas realidades en América Latina. Inclusive últimamente estuvieron visitando la arquidiócesis de Manaus. ¿Qué es lo que la Iglesia de Alemania, que siempre ha insistido en que Adveniat quiere hacer un puente de ida y vuelta entre América Latina y Europa, ha aprendido en la vivencia de la sinodalidad en el continente latinoamericano? Gracias. Abbiamo fatto già tante cose, quasi in 1000 volte. Bueno, hemos hecho mucho para asegurar que en Alemania, en Latinoamérica, se dé la sinodalidad, se viva la sinodalidad. Las cosas a resolver en Latinoamérica son muy diversas, ¿no? El número de sacerdotes, las distancias. En Alemania es diferente. Así que desde 1958, 60 o 61 hemos estado apoyando muchas iglesias de América Latina para poder vivir la sinodalidad como tal. Y luego puedo hablar también de algunos encuentros con el entonces cardenal Bergoglio. También para México y otros países. Gracias. J.D. Flynn para el cardenal Ambongo. Quisiera
estar seguro de haber entendido lo que usted dijo antes. Lo que he entendido es que nosotros, o sea, ustedes no se oponen a la idea de tener mujeres diácono. Y usted, sin embargo, decía que no tiene objeciones de tipo, o quería decir algo diferente. Lo que he dicho es que al comienzo de la iglesia existía el diaconado y el diaconado estaba conectado al servicio. El diaconado tenía que ver con el servicio pero cuando el diaconado se convierte en la primera etapa del sacerdocio, entonces surge una cuestión teológica. La comisión creada por el Santo Padre nos ayudará a entender mejor todas estas cuestiones. Y cuando esta comisión habrá terminado sus estudios, se tomará una decisión y todos nos conformaremos. Esto es lo que he dicho. Gracias, Eminencia Mbongo. Gracias a todos nuestros huéspedes, el reverendo, la doctora Sheila, el cardenal Ombongo, el obispo de Camerún, el reverendo David Assam. Gracias, nos ha encantado este encuentro. Gracias a todos ustedes y nos vemos mañana para, creo que el último briefing antes del final, no de la conferencia episcopal, sino de la asamblea sinodal. Un poco de confusión. Gracias a todos y a todas.